Adivina, estoy comprando casas a $50.000. Quédate hasta el final porque te voy a decir dónde las compro. Soy Eduardo Núñez, más conocido como Mr. Flip, y en el día de hoy te voy a enseñar a cómo crear portafolio en uno de los estados de este país, Estados Unidos, con el dinero de los bancos y producir rápidamente tu portafolio de inversión y vivas de las rentas. Así que acompáñame aquí al tablero inmediatamente. Bueno, te cuento que en este momento estamos comprando 10 casas. Esas 10 casas nos están costando en promedio $50.000. Te digo en promedio porque están en 48, 52, pero el promedio regularmente de las casas están en $50.000. Y aquí viene lo bueno. El banco a mí me está prestando, escúchese bien, el 20% del valor de la casa. El banco me exige que compra por lo menos 5. Yo estoy comprando 10. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el 20% de los $50.000 que me cuesta la casa? Más o menos $10.000 y un poquito más por los gastos de cierre. Voy a hablar con números cerrados para que tú lo entiendas bien. Entonces, yo llevo a la mesa $10.000 más los gastos de cierre, que pueden ser $2.000 más. ¿Qué pasa con esto? Ya la casa queda a nombre mío. A esas casas en promedio, y mi regla es que le estoy metiendo menos de $10.000. Pero aquí puse $10.000 porque tengo que hacerle, de pronto le cambio lo que es el toilet, el inodoro, le pongo un pisito nuevo, o sea, la maquillo con lo básico porque esas casas son para rentas. ¿Ok? Es para el negocio, no es para ti que vas a vivir ahí, recuerda eso. Le meto $10.000. ¿Qué quiere decir eso? Que de inicial yo estoy pagando $10.000, pero adivina, el banco me va a prestar también los $10.000. Así que sigo con mi inversión hasta ahora en $10.000. Ahí vamos, la arreglo y me puede demorar unos 15 días o un mes. Más o menos, a lo mucho. Una vez esté lista la casa, yo le digo al banco, quiero hacer una refinanciación de mi casa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Después de esos arreglos, el valor que tengo en promedio siempre es 95, 90, aquí estoy poniendo $85.000, que es el ARV. Como ya saben ustedes y les he explicado en el anterior video, y si no, vete a los videos anteriores, el ARV es el After Repair Value, o sea, después de arreglos, como dejo la casa. Entonces, después de arreglo esa casa, el evaluador o appraiser me la cotizó en $85.000. ¿Qué pasa aquí en los $85.000? El banco me va a prestar el 75% del valor de ese dinero, de ese valúo. Entonces, si yo voy a las matemáticas, fácilmente multiplico 85.000, le pongo 75.000, eso me da $63.750. ¿Ok? Pero hay unos gastos de cierre. Yo le resto los gastos de cierre y regularmente me van a quedar $60.000 en la mano. Ok. Con los $60.000 yo le tengo que pagar al banco que me prestó ese dinero para comprar la casa y para los arreglos. ¿Cuánto me prestó para comprar la casa? Entonces vamos aquí. ¿Cuánto le debemos al banco? El banco nos dio, recuerden, $40.000 para comprar la casa porque yo puse 10.000 más. Entonces, esto fue con el precio de la compra. Y también me prestó $10.000 para los arreglos. Mírenlo aquí, 10.000. Eso me da $50.000. Quiere decir que para ese proyecto yo puse 10.000 y el banco puso 50.000. En este momento le estoy debiendo al banco $50.000. Pero ya yo llamé al evaluador, al appraiser, y el banco me va a prestar el 75%. ¿Cuánto es el 75%? 60 y pico mil. Lo puse 60.000. ¿Qué pasó? Me quedaron en caja, oye bien, $60.000. ¿Y qué pasa? Pero recuerda que esa plática no es tuya.
parte del banco que te prestó. Le debemos $50,000. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? La matemática es clarita. Te quedaron cash $10,000. Recuerda, el banco te hizo la refinanciación, tú le debías al otro banco 50,000, le pagaste y te quedaron $10,000. ¿Qué te quedó adicional? Te quedaron $10,000, te quedó la casa, ¿ok? Y la casa la vas a poner a rentar, ¿ok? Porque adicional te quedó algo que tienes que pagar, un mortgage, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta casa regularmente la podemos rentar en $1,000. Entonces, vámonos a los números, que eso es lo que a ti te gusta. Y si quieres ver el resultado final, por favor, suscríbete en este canal que tiene mucho valor. Dale like y comparte para que la gente sepa cómo crear un portafolio con este dinero gracias a los bancos, con poco capital. Entonces, si seguimos en la matemática, tengo $10,000 en mi caja. Tengo la casa que ya está a nombre mío porque el banco ya me la refinanciación con el cash out. ¿Ok? Y ahora vamos a valorar. Como esa casa la voy a rentar en 1,000, ¿cuáles van a ser mis gastos mensuales? Entonces, los gastos mensuales, nosotros en real estate se llama algo que se llama el PT. ¿Y qué es el PT? El PT es todo lo que tú vas a desembolsar por esa casa mensualmente. ¿Qué quiere decir? Primero, el valor al principal, la P de principal, cuánto estás llevando a pagar la hipoteca. Otro, el interés. Recuerda, una parte se va al interés y otra parte se va al principal. Entonces, ya lo tenemos en cuenta aquí. Adicional, la T viene siendo de taxes. Acuérdate que estamos en un país donde tienes que pagar al tío Sam, no te puedes escapar, ¿ok? Vas incluido los taxes y también estamos en un país de demandas. Siempre, cada proyecto tienes que asegurarlo para que duermas tranquilo y no te pase nada con tu inversión. Entonces, este PT va a ser de $500, ¿ok? Listo. ¿Qué pasa aquí? Eso es lo que tú vas a pagar mensual, pero adivina, tú la rentas por $1,000 en una estrategia que estoy utilizando y se llama Section 8. ¿Que adivina quién te paga eso? El gobierno. No se te va a escapar. Esto se lo pagan a gente con bajos recursos o que no tienen para pagar su vivienda. Entonces, ¿qué mejor que tener un socio como el gobierno de los Estados Unidos? No hay mejor cosa. Vas a tener esa plática religiosamente allí todos los meses. ¿Qué pasa allí? Adivina, te están quedando $500 mensuales. Ojo, tú vas a decir $500, pero ¿fuera de qué? No, ya tenemos lo que les dije, el PT, el principal interés, taxes e insurance. ¿Qué pasa aquí? Como yo no estoy en ese estado, y quédate hasta el final porque te voy a decir cuáles son los 2 estados que estoy invirtiendo. Tú tienes que pagar un 10% promedio para que te manejen la propiedad. Entonces le voy a restar $50 a esto y me quedan $450 de flujo de caja. Pero como son 10 casas las que yo estoy invirtiendo, yo multiplico 450 por 10, me da, adivina cuánto, $4,500 mensuales. ¿Cómo te quedó el ojo? Esto es una belleza. Adicional que te va a entrar este flujo de caja. Ojo, no invertiste y ojo, te quedaron $10,000 más para seguir invirtiendo. Y otra cosa importante, la apreciación de la casa. Muy seguramente a través de los años vamos a subir como un 10% anual y lo vas a ganar. ¿Qué pasa? Ya tienes un flujo de caja de $4,500. Y como vas a repetir este ejercicio varias veces, te van a quedar en caja 10,000, ¿te acuerdas? Entonces, si son 10 casas, ¿cuánto es 10,000 por
10 casas, $100,000. Para seguir repitiendo el proceso. Mira, créeme que a mí no me cabe en la cabeza cómo tú no has empezado a crear tu portafolio de inversión y empezar a invertir en bienes raíces. Yo no entiendo si las cosas se están dando, si los bancos te están ayudando en este país. Los bancos creen en el real estate. Estos dos estados son Missouri y Ohio. Si quieres saber en qué ciudades estoy invirtiendo, coloca aquí esos dos estados y quieres saber cuáles son las ciudades a las cuales estoy invirtiendo, coloca un comentario aquí, pregúntame que te doy los detalles de cuáles son las ciudades más importantes para invertir. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que tú no empiezas a invertir y sigas mirando y mirando todos estos videos y te quedas así como que, ¿será verdad? Y no tomas acción. Mira, por favor, pellízcate, invierte en bienes raíces, oye.